¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vela, como cada domingo los acompaño durante 60 minutos para acompañarles a ustedes en lo que está pasando en estos momentos en el país, en todos los extremos de lo que significa la construcción social, como también la construcción democrática desde la participación de la población dentro de la fiscalización, la vigilancia, lo que hacen las autoridades. Y esto es lo que genera justamente mucho descontento cuando vemos que hay políticos que no están cumpliendo correctamente con su función o aquellos políticos que terminan defraudando a la población en constantes episodios. Un hecho muy particular, por ejemplo, terminó sucediendo, y esto quiero graficar lo que precisamente quiero mencionar en esta mañana, en esta breve editorial. Hace un par de días se conoció un video difundido en redes sociales y en medios de comunicación, un hecho muy bochornoso, muy preocupante y además vergonzoso al extremo sobre Héctor Valer, el congresista de la República que en estos momentos se conoce que va a integrar la Comisión de Ética. ¿Qué pasó con Héctor Valer? Héctor Valer termina siendo el reflejo de este parlamento que tenemos en estos momentos. Héctor Valer termina siendo el reflejo de la poca catadura moral que tiene esta clase política. Héctor Valer termina siendo el protagonista de un enfrentamiento verbal con insultos de por medio, insultos mutuos con ciudadanos que se encontraron en una clínica privada en el distrito de San Borja. Valer terminó insultando de baboso, de loco, de ladrón, así de forma matonesca y vulgar, en un establecimiento privado, en una clínica, un establecimiento de salud donde la tranquilidad debería primar. ¿Y cómo surgió esto? Muchos ciudadanos denuncian que Valer se terminó metiendo la cola, no respetó el orden de llegada y se metió, lo que generó el malestar de la población. Ese es un trascendido. Lo que no es trascendido es la actitud que tuvo Héctor Valer ante los ciudadanos que le reprochaban su conducta parlamentaria. Y comenzó a levantar la voz y de forma altisonante, beligerante, comenzó a insultar de baboso, 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 de ladrón, ladrón tu madre. Es lo que dijo Héctor Valer en ese video que ha sido registrado y publicado en medios de comunicación. ¿Y por qué hago referencia sobre el congresista Valer? Porque termina él siendo el reflejo del tipo de parlamento que nosotros elegimos. Y aquí caemos una vez más en la cuenta que nosotros somos responsables de lo que ponemos en esos cargos de poder por votación popular. Y Valer, con esos pergaminos, con esa actitud, termina siendo un integrante de la Comisión de Ética. Alguien que no maneja correctamente sus emociones, alguien que no es capaz de poder lidiar con una confrontación ciudadana y de manera directa comienza a insultar al ciudadano, que le comienza a reprochar su conducta parlamentaria. ¿Cómo puede tener la catadura moral, la suficiente capacidad moral para que pueda tomar decisiones éticas en una comisión tan cuestionada como esta que blindó a muchos parlamentarios? Y con ello salto, por ejemplo, con lo que está pasando en estos momentos en la Comisión de Ética. Ya le abrieron investigación a Alejandro Soto, ya comenzaron a ver de qué forma van a indagar más y pedir una sanción correspondiente por los hechos irregulares que vinculan al ahora presidente del Congreso de la República. Soto dijo que se iba a someter a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética al parecer no tiene intenciones de investigar. Aún no se abre ningún expediente a Alejandro Soto. Porque hay parlamentarios como Héctor Valer que viven de espaldas a la realidad, que quieren ignorar y hasta mancillar el honor de los ciudadanos, que les reprochan sus actitudes políticas que solamente buscan beneficios particulares. Héctor Valer es la encarnación de este parlamento, beligerante, provocador y hasta inconsciente del descontento popular, que cree que de forma bravucona puede enfrentarse a la gente y en cualquier espacio público puede insultar a la población y luego seguir legislando como que aquí no pasó nada. Héctor Valer es el reflejo de la clase política que en estos momentos tristemente tenemos los peruanos. Y Héctor Valer integra esta comisión de ética que no va a sancionar a los congresistas que en este momento precisamente están atravesando por investigaciones, y menos va a querer hacerlo con Alejandro Soto, el presidente del Congreso de la República, porque tristemente no hay una voluntad más que un acuerdo, un contubernio, un pacto sobre o bajo la mesa entre las bancadas del Parlamento, y que lo único que están haciendo es administrar la crisis para llegar
como sea al 2026 y en ese proceso implementar reformas que no sé si los partidos políticos que no están en el Parlamento, si no sé si los candidatos futuros o los líderes políticos que no están en gobierno en estos momentos estarían de acuerdo. Por ejemplo, si hablamos de exparlamentarios o de líderes políticos que comienzan a erigirse y que buscan su espacio, tenemos que referirnos a Virgilio Acuña, a quien precisamente lo tenemos en estos momentos en la comunicación. Señor Acuña, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. Hola Pedro, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Usted ha sido parlamentario. En sus tiempos de congresista, ¿han pasado estas situaciones que en estos momentos se está viviendo en el Congreso de la República? Bueno, sí, efectivamente yo he sido parlamentario 2011 al 2016 y he seguido la vida del Parlamento durante los últimos 30 años. Antes y después de ser congresista, y desgraciadamente el Parlamento, como otras instituciones del país, no están funcionando para nada. Y justamente por eso que yo propongo construir un nuevo sistema político en el Perú. Porque el Perú no solo el Congreso, también la educación, también la seguridad, también el transporte, también la salud, la agricultura, la vivienda, todo lo que es servicio no está funcionando. El Parlamento es lo más crítico, pero en realidad todo el sistema, todo el Estado no funciona. Por eso que yo propongo y invito a la gente a sumarnos y a construir un nuevo sistema político. Ojo, no un partido político que son los que llevan a este Valer y a toda esa gente y los muchos sueldos que llevan los partidos políticos, sino construir un proyecto político que pueda cambiar la situación del país. Porque lo que pasa realmente en el país es que todo el sistema, todo el Estado que nos administra no está funcionando. Por eso que escuchamos donde vamos y en todos los pueblos del país, escuchamos que el Estado nunca llega y la gente nunca sabe lo que es el Estado. Entonces, para resolver estos problemas del Congreso y resolver los problemas de la seguridad, de la justicia, de la educación, de la salud, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema político que tenemos actualmente. Sí, pero tristemente su hermano César Acuña defiende ese sistema político. César Acuña, por ejemplo, su hermano, líder de APP, termina siendo alguien que es casi como un defensor del gobierno y también ha pedido el blindaje y la protección a Alejandro Soto, que no lo remuevan de la mesa directiva. Alejandro Soto es la apuesta nefasta que tuvo su hermano César Acuña como APP. Todos los partidos políticos mantienen el sistema. APP, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, Perú Libre, todos mantienen el sistema. Y lo que tenemos que hacer es construir una fuerza tan grave que podamos excluir y sacar a todos estos partidos políticos que lo único que hacen es defender, como te he dicho, intereses personales y no defienden los intereses del Estado. El Perú está jodido y el Perú está grave, el Perú está en una situación muy compleja porque tenemos un sistema centralista que no está funcionando. Este sistema centralista que permite a los partidos políticos poner en la cabeza de instituciones a gente que no corresponde son los que han fracasado. No solo el presidente del Congreso, el presidente de Salud, el ministro de Educación, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, todos los ministerios han fracasado. Por eso le reitero, Pedro, y a todos los que me escuchan, lo que tenemos que hacer es romper este sistema político que no está funcionando, acabar con este sistema centralista y constituir un nuevo sistema político que es un político federalista que yo estoy planteando. Un proyecto político federalista que significa que cada región tendrá su propia autonomía, primero para administrar sus propios recursos y para beneficiarse de sus recursos, pero también para hacer un Estado, tener un sistema político que sea colaborativo de tal manera que ninguna región se quede atrás. Así que la propuesta y la invitación para todos los peruanos es que terminemos con este sistema centralista que se ha generado a través de los partidos políticos y que vayamos a la construcción de un sistema político que permita la participación de la región. Sin embargo, señor Acuña, el hecho de sacar a los partidos políticos vigentes de cualquier contexto de posibilidad de ser elegidos no sería una actitud totalitaria, dictatorial en contra de la democracia. ¿Cómo se podría construir un nuevo país, un mejor país con mano dura? En el sentido de golpe contra la democracia. La mano dura contra la delincuencia es necesaria. La mano dura contra la corrupción es imperante, es necesaria, urgente, una situación bastante crítica.
La mano dura contra malos funcionarios es una situación muy urgente. Pero en el tema de la democracia, quitar a partidos políticos de contextos electorales es antidemocrático, es dictatorial. No, yo no estoy hablando de una dictadura ni de una posición que elimine a la mala a los partidos políticos. Estoy planteando que en nuestra Constitución, respetando la democracia, porque soy un hombre democrático, no puede haber una persona tan comprometida con la democracia como yo, que desde mi época de estudiante he activado en política y sé diferenciar lo que son los beneficios de la democracia con los daños que hace la dictadura. Yo estoy planteando que dentro de la democracia lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro sistema administrativo. El gran problema del Perú es que estamos mal administrados. No es un tema de izquierda, no es un tema de derecha, no es un tema de más allá o de más acá, ni más izquierda o más derecha. El gran problema del Perú es la forma como nos administramos. Recuerda la época de la colonia, todos los aguantinsuyanos, todos los peruanos que haya época, trabajamos y mandamos la riqueza a España, y de España nos administraban como ellos querían. Igual estamos ahora en la época de la República. Desde que se fundó la República, todos los peruanos, yo soy empresario y contribuyo hace 40 años al país. Todos los tributos que pagamos, todos los impuestos que se pagan, de Tumbes, de Cusco, de Arequipa, de Ayacucho, de Huancavelica, todo viene acá al Lima, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, y ahí se centraliza todo. Tenemos que romper ese sistema que ahora nos hacen trabajar al beneficio de 4 o 10 funcionarios, pero las regiones no tienen el beneficio de sus recursos naturales. Mi propuesta es que en una nueva constitución, porque yo sí defiendo una nueva constitución, en una nueva constitución pasemos de un gobierno centralista a un... Yo estaba en San Juan de Lurigancho, una larga reunión, y una persona que en la conversación, cuando yo he hablado de centralismo y digo que Lima se absorbe toda la riqueza del peruano, me dijo: don Virgilio, es mentira, porque los altos funcionarios se comen toda la plata del Estado, porque en Lima no es que a Lima le beneficia todo el centralismo, porque en Lima, como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, todos los pueblos aislados no se benefician del centralismo. El centralismo beneficia solo a pocos funcionarios y a pocos distritos. Si no, recordamos Lima. En San Juan de Lurigancho no tiene los beneficios que tiene en Miraflores, en La Molina y San Isidro. Entonces, la propuesta, señores, es que terminemos con esta administración centralista y vayamos a una administración netamente descentralista, que ahora llama un país federal, como funciona Estados Unidos, como funciona Canadá, como funciona Argentina, funciona Brasil, funciona Alemania. Hay naciones que son más pequeñas del Perú y son federalistas. Sí, Alemania Acuña. Es del tamaño de... Alemania es del tamaño de Loreto y sin embargo es federalista. Ya, sin embargo, señora Acuña, hay una situación muy clara. Podemos ser federalistas, podemos tener nuestro propio parlamentos federales en cada región federal, podemos cambiar la estructura del Estado peruano. Sin embargo, si no cambiamos esta pandemia que nos mata diariamente de la corrupción, nada se va a superar. El 2022, cifras de Contraloría, casi 25.000 millones de soles se han robado. El hecho de hacer una región federalista o un país federalista cambiando la Constitución no va a revertir este problema, que es lo que realmente nos sumerge en la pobreza, en la miseria, y en lo que tenemos en este momento como nación. Pero, ¿cómo acabar con la corrupción y cómo darle otro destino a las regiones si el principal problema, según la Contraloría, son las regiones? Porque las regiones terminan congregando la mayor cantidad de dinero que se roban año tras año. Hay regiones donde hay niveles de corrupción estrepitosos, donde hay miles de millones que se han robado la plata. Entonces, darle más poder federativo, ¿no sería empoderar más la corrupción regional? La corrupción y el saqueo de nuestros recursos está acá en Lima. En la corrupción se pierden 24.000 millones de soles por año.
¿Y cuánto se pierde por el saqueo de nuestros recursos? Cuando llevan el gas, llevan el oro, llevan la plata, llevan los minerales, llevan los bosques y llevan el petróleo, ¿cuánto dinero se pierde? Esa pérdida de dinero que tenemos producto de la corrupción y producto del saqueo de nuestros recursos naturales tiene que eliminarse a través de los países o de las regiones federales. Fíjense, hay un pensamiento muy simple de Henry Ford. Henry Ford decía, las grandes cosas se hacen por partes pequeñas. El gran inventor de los automóviles. Cuando tengamos estados federales, cuando Arequipa, cuando Cusco, cuando Cajamarca, cuando Ica tenga su propia administración, va a ser mucho más fácil controlar el saqueo de los recursos naturales y mucho más fácil también controlar la corrupción. Permítame discrepar en ese punto, Permítame discrepar, ¿por qué? Porque el informe de Contraloría nos dice que el 56% de la plata que se roban año tras año, el 2022, el 56% de la plata robada fue en gobiernos regionales, gobiernos locales. 56%, el 44% a nivel del gobierno nacional. Hay corrupción en ambos lados, pero más hay en la proporción de regiones. Además, permítame precisarle, en el tema de manejo de recursos, si bien es cierto hay actividades estratégicas como la gran minería y actividades de hidrocarburo, eso lo concede el Ministerio de Energía y Minas y la que corresponda. Pero en el tema de concesiones forestales, por ejemplo, para citar un ejemplo, concesiones forestales la manejan los gobiernos regionales. Concesiones forestales lo manejan directamente los gobiernos regionales. Las concesiones mineras pequeñas las manejan los gobiernos regionales. O sea, y ahí están también los medios del asunto. Solamente recordemos, hay un exministro del MIDIS como Jorge Meléndez, en el periodo de Martín Vizcarra, que ha sido precisamente involucrado dentro de una investigación por el tema de concesiones forestales en la región Loreto, con su hermano Fernando Meléndez, que fue congresista del partido de su hermano APP, de César Acuña, cuando él era gobernador, por estar inmerso dentro del lavado de activos a través de concesiones forestales. Y eso se ha gestado en gobiernos regionales. O sea, el problema no solamente Lima, son también regiones. ¿Cómo superar esos escollos de corrupción a nivel regional? Pedro, primero yo quiero precisar de que en una entrevista tú no tienes por qué relacionar mucho con mi hermano, porque esta entrevista es una entrevista política y no es una entrevista para que tú te refieras a mi hermano 3 o 4 veces. Todo el Perú sabe que mi hermano tiene su formación política y yo tengo mi formación política. Y no es necesario que reiteradamente usted me diga, los corruptos de Loreto son del partido de su hermano. Eso no es necesario. Así que la primera corrección. Pero es una vinculación. Pero eso está mal, pues, porque usted preavisa, avisa ya las relaciones, y eso, quieras o no, eso es malintencionado. No, es más, señora Acuña, es más, si manejáramos, fíjese, no tiene por qué relacionarme con es más, ese punto le podría beneficiar a usted, ¿sabe por qué? Ese punto podría beneficiarle a usted, ¿sabe por qué? Y le doy una comunicación política. Le digo por qué. Porque si usted quiere marcar distancia de César Acuña, tendría que decirnos su postura real. Vamos, siga por favor. No se puede controlar la corrupción, que es escandalosa, y no se puede controlar el saqueo de nuestros recursos naturales, porque todos los controles están centralizados en Lima. La Contraloría lo que hace es informar que nos han robado 24.000 millones de soles, pero no dice qué es lo que ha hecho para evitar el saqueo o el robo en Tacna, o qué es lo que ha hecho en Loreto, qué es lo que ha hecho en Tumbes o en Piura para controlar. ¿Por qué? Porque todo está centralizado en Lima. Si cada región o cada estado federal tuviera su propio sistema de control, su propio sistema administrativo, yo estoy convencido que los robos, los saqueos fueran mucho menores. ¿Usted cree que los de Apurímac, que son los dueños de las mineras Las Bambas, de toda la minera de Las Bambas, fácilmente pueden entregar sus recursos sin ninguna condición? ¿Usted cree que Apurímac, que es el dueño de toda la minería de Las Bambas, hubiera negociado de otra manera? ¿Usted cree que si a los arequipeños le dicen, acá está el proyecto Tía María, si las regiones tuvieran su propia capacidad para decidir, yo estoy seguro que hubieran negociado, hubieran autorizado para que se haga o no se haga el proyecto Tía María? Entonces, convencido que las regiones federales
convencido que los estados federales más pequeños serán mucho más capaces para controlar el saqueo de recursos naturales y para controlar la corrupción. Pero más que esos dos grandes enfermedades que son del país, las regiones cuando tengan autonomía serán capaces de desarrollar su propia seguridad, su propio sistema de salud, su propio sistema médico, su propio sistema de vivienda, su propio sistema de transporte. El transporte es uno de los problemas más graves que tiene el Perú, pero sin embargo el gobierno central no puede resolverlo, ni siquiera en Lima. Imagínense, ¿qué va a resolver en Arequipa o en Trujillo cuando no pueden resolver los problemas de Lima y Callao? Entonces, convencido que hay que darle autonomía, hay que darle poder, hay que darle capacidad de sacar región para que además de luchar contra la corrupción y evitar el saqueo de nuestros recursos naturales, puedan administrar su propio problema. Ya, ahora yo le pregunto, yo le pregunto, señor Acuña, ¿qué pasa? 9 millones de compatriotas mayores de 18 años que no han terminado secundaria. Sí, ese es otro problema que ha tenido. Estoy absolutamente convencido que si a cada región le dice vamos a hacer que todo termine en secundaria, seguramente que todos los peruanos vamos a terminar secundaria. Sí, eso es cierto. Pero, ¿qué pasaría si en las regiones como Purímac, Huancavelica, Arequipa, Puno, Cajamarca y otras regiones mineras más, qué pasa si esas regiones, bajo el contexto de un Perú federativo, se oponen a la actividad minera? Dicen, no queremos esta actividad minera. Y entendiendo que la actividad minera aporta casi el 20% del PBI. Según la última estimación, en los últimos 5 años hubo un aporte de entre 16 a 17% del PBI de la actividad minera. Estamos hablando de miles de millones de soles, de las que depende el gobierno para la redistribución y la ejecución de obras y atención a la población. ¿Qué haría su gobierno federativo si la gente no quiere minería? ¿Cómo superar ese hoyo económico que se podría generar? Primero que para el hombre del campo, para el hombre andino, para el hombre del pueblo, lo fundamental es el trabajo. Esa es una regla universal. Primero es el trabajo. Segundo, cuando un hombre del campo, un hombre del pueblo, un hombre andino tiene recursos, lo que hace es trabajar. Entonces yo estoy convencido de que cada región puede autorizar las concesiones mineras, pero siempre y cuando se procesen o se industrialicen, porque de esa manera generan trabajo. Si a la gente andina, a la gente del campo, a la gente de Huancavelica, o de Arequipa, o de Puno, a lo de Puno, tú le dices tienen litio y vamos a industrializar el litio, estoy convencido que a la primera lo van a autorizar. A la gente de Arequipa, si le dice, acá en Tía María vamos a procesar el cobre, vamos a industrializar, vamos a darte trabajo y vamos a hacer que la industria se desarrolle, estoy convencido que cada región lo va a autorizar. El gran problema y la negativa a autorizar ahora las concesiones mineras es que simplemente lo extraen como tierra o como recurso natural y lo llevan en camiones. Y eso indigna a la gente y me indigna a mí también cuando veo que cientos de camiones día a día llevan camionadas de tierra diciendo que es cobre, pero sin embargo en esa camionada de tierra hay oro, hay plata, hay hierro y hay zinc y no hay ningún control. Entonces yo soy un hombre que busco el desarrollo de mi país. Yo no soy un egoísta, ni soy un hombre que quiere pensar en contra de mi país. Pienso en el bien de mi país, pero creo que esta administración centralista, no solo que creo, estoy convencido que esta administración centralista ha generado un gran daño al país, por lo tanto hay que promover una administración donde cada región tenga más oportunidades para tomar decisiones. Ahora, señora Acuña, no digo que no estoy diciendo que hay que buscar un separatismo. Estoy diciendo que tenemos que tener un gobierno central unitario, que vea, por ejemplo, la soberanía nacional, que vea la moneda, que vea los grandes problemas nacionales, pero los temas que tienen que ver directamente con los pueblos, como la educación, la seguridad, la salud, el transporte, que cada región lo resuelva con plena autonomía. Ese es mi planteamiento, y por eso quedando de pueblo en pueblo difundiendo esta propuesta, porque creo que, y estoy convencido que solo dándole autorización a las regiones podemos sacar nuestro país adelante. Ahora, señor Acuña, para terminar, una respuesta breve, por favor. ¿Qué pasó con el caso de Antauro Humala? Porque usted ha sido un personaje político muy cercano a Antauro Humala, incluso usted ha sido un soporte logístico en anteriores procesos para Antauro Humala juntamente con otros personajes políticos. Uno se esperaba verlo a usted con Antauro Humala en esta lita electoral que se nos aproxima aquí en el Perú. ¿Por qué ese distanciamiento?
Porque el pensamiento que yo tengo es diferente de Antauro. O sea, aquí las cosas son simples. Mi propuesta es darle autonomía a cada región para administrar sus recursos y para buscar las soluciones de sus problemas. Esa es mi propuesta. Y no coincido porque Antauro está más dedicado a proponer pena de muerte, a proponer servicio militar obligatorio, tiene otras propuestas que no son tampoco motivo de esta conversación. Yo estoy acá en esta invitación porque quiero que todo el Perú escuche mis propuestas y no necesito referirme a un otro político para convencer a los compatriotas de que una solución para nuestro país es cambiar este sistema centralista por un sistema totalmente centralista, como es Alemania, como Suiza, como es Canadá, donde cada región primero se beneficia de los recursos naturales que Dios y la naturaleza le ha regalado. En Cajamarca, yo soy cajamarquino, en Cajamarca tenemos una minera que se llama Hualgayoc. Tiene 300 años explotando la minera. Miles de hombres han entregado su vida en Hualgayoc, pero Hualgayoc es un pueblo y una ciudad abandonada. Y es este reflejo de cómo se maneja lamentablemente los recursos aquí en el país y que de una u otra manera se tiene que cambiar. Señora Virgilio Acuña, muchas gracias por la comunicación alcanzada, que tenga buen domingo. Solamente le pido que no se moleste cuando le mencionamos a su hermano César Acuña. Entiendo que hay una decisión de desmarcarse de él, pero es una vinculación que durante todas las entrevistas políticas que usted va a sostener siempre le van a referir. Espero que no sea picado. Yo comprendo el trabajo de un periodista y usted comprende el trabajo de un político. Sí, claro que sí. Pero el periodista no puede estar preincentivando, o sea, premotivando relaciones que no valen la pena. La prensa tiene una discusión permanente las situaciones familiares sobre las problemáticas del país, pero somos no muy ajenos. Bien, muchísimas gracias. Yo para hacer política no tengo que referirme a nadie. Hago política con mi pensamiento y mi planteamiento político. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Virgilio Acuña conversando con nosotros. No le agradó que se le pregunte por su hermano, pero es una situación que siempre se le va a preguntar por la vinculación familiar existente. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder.